Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Robert Coates nació en el norte de Irlanda y emigró a los Estados Unidos, la tierra de las oportunidades, huyendo del hambre. Compartió fogata con los Wobblies a las puertas de fábricas en huelga, viajó sin billete en 1000 trenes acompañando a los hobos, los temporeros vagabundos, y cantó con ambos los himnos de fraternidad escritos por Joe Hill. Pero Robert Coates es un traidor, un chivato a sueldo de la agencia de detectives Pinkerton. El comienzo del siglo XX es una época de inusitada violencia en Norteamérica, con huelgas que se prolongan meses, masacres de trabajadores y duelos dignos de un western. Coates recibe la orden de infiltrarse en el naciente Industrial Workers of the World, el sindicato revolucionario que trata de organizar a los obreros textiles, a los inmigrantes, a los precarios y desempleados, sin distinción de sexo ni de raza. El One Big Union, la gran organización que necesita la sociedad venidera, la que reclama el pan, pero también las rosas. En su camino, el agente provocador Coates se encontrará con personajes memorables como Dashiell Hammett, Emma Goldman, James Connolly, Upton Sinclair o Jack London, entre muchos otros. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva emisión de Letras Militantes, esta nueva época de Letras Militantes, y vamos a iniciar este nuevo ciclo con la lectura de una novela que me encontré pues por pura casualidad en una librería buscando justamente otro libro. Me llamó la atención la portada, muy estilo de cómic, y One Big Union, un gran sindicato. El título me pareció un referente necesario para el objetivo de este programa, que es pues leer un poco de todo, pero sobre todo enfocado a la lucha de clases, a la lucha de la clase trabajadora en todo el mundo, pero particularmente en México, para que en nuestro sindicato tengamos una mayor conciencia de el enfrentamiento que estamos viviendo, que no es una cuestión de gustos, no es una cuestión de modas, no es una cuestión que se sujete a un momento particular de la historia, sino que es parte de todo un proceso histórico en donde nosotros como trabajadores, como mano de obra, como quienes rentamos nuestro trabajo para recibir un salario, pues somos objeto de explotación. Y bueno, hay infinidad de modos de abordar este tema, y uno de ellos siempre, de los favoritos para mí, ha sido la literatura. Y este es un título que viene novelado, que llama mucho la atención por tratarse de esta época a principios del siglo XX en los Estados Unidos, finales del siglo XIX, pero llama la atención también porque está escrito por un italiano, Valerio Evangelisti. Valerio Evangelisti fue un escritor, él estuvo licenciado en ciencia política por la Universidad de Bolonia, vivió mucho tiempo en México, él falleció ya en el 2022, el 18 de abril de 2022 falleció Valerio Evangelisti, y bueno, era un escritor bastante prolífico, hablaba en sus textos de ciencia ficción, de fantasía, novela histórica, terror, y bueno, tiene diferentes series, no todas se conocen aquí en México. De hecho, creo que este es de los pocos libros que hoy ya se conocen aquí en México. Yo desconocía la existencia de este autor, desconocía su obra, pero pues seguramente ahora vamos a estar buscándola y tratando de encontrarla en español, o si no, bueno, pues veremos cómo la leemos en su idioma original. En fin, este es One Big Union, es una historia sobre un traidor infiltrado en las filas de las organizaciones sindicales. Comencemos pues la lectura. 1. Tras la comuna de San Luis. Robert William Coates estaba a un lado, un poco aturdido, sujetando por el cañón su mosquetón Enfield 1861. ¿Quién sabe si tendría que usarlo? Esperaba que no. Temía que le estallara entre las manos. El armamento distribuido por el Comité de Salud Pública no era de lo mejor. Abundaban las escopetas de caza y los revólveres anteriores a la Guerra de Secesión. Los patrones se mostraban tacaños incluso para defenderse. Pero ni siquiera los que disponían de armas modernas estaban haciendo buen uso de ellas. Apenas unos minutos antes, uno de los rebeldes se había lanzado al galope contra los nidos de ametralladoras Gatling, disparando a lo loco.
Parecía un cowboy bajo de piel muy oscura, mexicano tal vez. Iba con él aferrada a su espalda una joven de pelo corto. Los soldados del 23º Regimiento de Infantería, a los que cogió por sorpresa, no reaccionaron con la celeridad necesaria. El fugitivo saltó con su caballo los sacos terreros y se desvaneció en una nube de polvo. Afortunadamente, los demás insurgentes no parecían tan valientes. Estaban apiñados frente al Schuller's Hall, sin mostrar intención alguna de reaccionar. Colgaban del edificio, bajo una gran bandera estadounidense y otra roja, los estandartes de lo que habían definido como la Comuna de San Luis. Una pancarta del Partido de los Trabajadores de Estados Unidos tendría entre dos columnas del edificio de 3 plantas, tendida entre 2 columnas del edificio de 3 plantas, anunciaba la toma del poder por parte de la clase obrera y trabajadora. La Comuna, como la tildaban los enfurecidos periódicos locales, recordando lo que había sucedido en Francia en 1871. Entre finales de la primavera y principios del verano de 1877, se habían establecido otras comunas en Chicago, en Nueva York y en muchas otras localidades, aprovechando el tirón de una huelga de ferroviarios. Los trabajadores de todas las categorías estaban decididos a tomar el control de los lugares de donde procedía su sufrimiento. Reclamaban la jornada laboral de 8 horas. Recordemos que esta lucha por la jornada laboral fue lo que dio lugar a una tremenda masacre en Chicago, justamente, que dio lugar a la represión por parte del gobierno, utilizando grupos de choque, utilizando la policía e incluso al ejército, y que resultado de esta batalla campal y de un bombazo que se dio en una de estas manifestaciones, culparon a un grupo de trabajadores anarquistas, emigrantes italianos, que finalmente fueron ejecutados, excepto uno de ellos que se suicidó antes de llegar a la horca, y ellos son recordados como los mártires de Chicago. Y gracias a la lucha de ellos y de muchos otros trabajadores en Chicago, en Estados Unidos y en todo el mundo, es que los trabajadores alcanzamos originalmente la jornada de 8 horas de trabajo, aunque hoy, bueno, sabemos que los patrones se pasan por el arco del triunfo, esa conquista laboral, y estamos ahora nuevamente en la pelea por la semana laboral de 40 horas. Parte de la lucha que es rescatar ese valor conquistado por nuestros ancestros obreros en esas heroicas, épicas luchas por sus derechos laborales. Nos vamos a asar de calor, le dijo Coates a un miliciano que tenía al lado y que estaba sudando tanto como él. ¿Cuándo se decidirán a dejarnos atacar? Mantén la calma, muchachito, respondió su interlocutor, un hombre robusto y bigotudo que llevaba abrigo y bombín, como buena parte de los no uniformados ahí presentes. ¿Dónde te han reclutado? ¿En una guardería? Coates, profundamente ofendido por esa alusión a su pubertad, no contestó. Es cierto que solo tenía 14 años, pero si le habían dado un fusil significaba que lo necesitaban. Además, en la compañía ferroviaria del general James Harrison Wilson, donde primero estuvo como chico para todo, después como aprendiz de guardafrenos y finalmente como mecánico, él trabajaba más duro que el burgués que ahora lo trataba como a un niño. El propio Wilson había reparado en ello y lo destinó a las oficinas de ferrocarriles de San Luis y el sudeste para llevar el papeleo. Hasta que, un par de días atrás, le puso entre las manos un Enfield obsoleto, pero que aún funcionaba. «Cuento contigo, muchacho», le dijo. «En el club de tiro de San Luis te enseñarán cómo usar esta arma contra los peores canallas de la ciudad. Eres espabilado y aprenderás rápido. Haz buen uso de ella cuando llegue el momento». Esas palabras, pronunciadas por un héroe de la guerra civil, ascendido a general por el mismísimo Sherman, halagaron a Coates hasta el punto de que se ruborizó. Ahora estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, incluso a soportar el calor y las burlas de sus compañeros de más edad, con tal de volver a ver una sonrisa en el rostro benévolo de Wilson, el magnate más generoso y paternal de Estados Unidos. No olvidemos también que, como pasó en México, en el caso de la guerra de secesión, que era esta lucha entre los estados del norte y los estados del sur, generalmente se atribuyó al abolicionismo, es decir, abolir la esclavitud,
que era lo que aún existía en todo Estados Unidos, pero que sobre todo se explotaba en el sur de Estados Unidos, los estados sureños, y en el norte había esta consigna de acabar con la esclavitud. Sin embargo, no todo es tal cual se ve. Incluso una recomendación, vean la película Lincoln, que es esta biografía sobre Abraham Lincoln, magistralmente actuada por Daniel Day-Lewis. Y ahí vamos a ver que incluso del lado de los del norte, pues no estaban muy convencidos de la abolición de la esclavitud. El mismo Lincoln no es que fuera el más ferviente luchador por los derechos civiles de los negros o de las clases que eran, pues, o de las razas que eran tratadas de mala manera en Estados Unidos. Era sobre todo un esfuerzo por homogeneizar la economía de los Estados Unidos. El sur de los Estados Unidos era una economía todavía agrícola, fundada o fundamentada en pues la agricultura, la pizca de algodón, en fin, todo esto que hemos visto en infinidad de películas, mientras que en el norte ya existía un proceso de industrialización más avanzado, ya existían fábricas, ya existía un desarrollo capitalista muy fuerte y pues de alguna manera el sur representaba un lastre para este desarrollo económico del norte. Y la esclavitud también tenía que ver con parte de este desarrollo, mejor hacerlos a todos iguales para que todos pudieran vender su fuerza de trabajo por igual como obreros. Una nueva esclavitud, pero ahora pagada, una nueva esclavitud, pero ahora con algunas prestaciones para los nuevos esclavos, ahora obreros. Entonces, bueno, no olvidemos entonces que dentro de las tropas del Ejército del Norte, que resultó triunfador, pues hubo muchos que aprovecharon para ocupar puestos en el gobierno, pero también para participar en este desarrollo industrial de los Estados Unidos. Bien, pasó a caballo el alcalde Henry Overstolz, visiblemente satisfecho. Tiró de las riendas para detenerse un instante frente a la milicia civil. Muy bien, amigos míos, dijo sonriendo, el ejército se pondrá en movimiento de un momento a otro. Seguidlo a una distancia prudente y no corráis riesgos. Parece ser que los comunistas están desarmados, pero nunca se sabe. Si no disparan, emplead sobre todo la culata, o la bayoneta, si fuese indispensable. Es mejor evitar un derramamiento de sangre como el que se produjo en Chicago o en Pittsburgh. Se cagarán de miedo, sobre todo sus cabecillas. También esto es muy importante. En Estados Unidos, sobre todo, el esquirolaje y los grupos de choque pues fueron muy bien aprovechados por los patrones capitalistas en los Estados Unidos. Piensen ustedes en que después de la Guerra de Secesión, ya en la segunda mitad del siglo XIX, ya habiendo un desarrollo industrial en camino, pues había también mucho desempleo, había pues mucho damnificado por la guerra, sureños que tenían que emigrar hacia el norte para buscar trabajo, bandoleros que todavía saltaban los caminos en el sur de los Estados Unidos, y bueno, pues la oferta de empleo, así fuera para pues golpear a otras personas de tu misma clase, de tu mismo barrio incluso, pues era una oferta a la que pues no cualquiera se podía negar. Y por eso se formaron estos enormes grupos de choque, justamente en este proceso. Cuando hablan aquí de la Comuna de París, es un elemento histórico muy importante para el desarrollo de la organización obrera, porque lo va a retomar el mismo Marx en sus escritos cuando hable de la Comuna de París, y va a ser un ejemplo a seguir, que bueno, en este caso en Estados Unidos hubo algunos intentos también por hacer comunas, pero que finalmente fueron destruidas por estos grupos de choque, el ejército y la policía a la orden del capital que estaba bullendo en esos momentos, ¿no? Se contrataba, pues como ya hemos visto, a niños. El empleo infantil no es una novedad. Sabemos que se ha dado en muchas partes del mundo, en muchos momentos de la historia, pero en esos momentos, a finales del siglo XIX en los Estados Unidos, pues era un elemento común utilizar como carne de cañón a los jóvenes y también como carne de la maquinaria de este capitalismo en ascenso. Coates miró a los enemigos mientras Overstolz se alejaba. Eran numerosos, pero daba la sensación de que se trataba de una masa de parias. Vestían ropa remendada y llevaban sombreros de paja. Había bastantes negros que trabajaban como sirvientes en los barcos de vapor. Ese era el detalle más repugnante. Negros en rebeldía, insolentes y convencidos de que tenían derechos. Se veía ahí toda la hipocresía del Partido de los Trabajadores, que decía que odiaba a los negros y en San Francisco organizaba linchamientos de chinos
culpables de robarles el trabajo a los blancos y de conformarse con salarios de miseria. Y aquí, en cambio, se servía de ellos como mano de obra para sus manejos. Las únicas armas visibles eran unas picas que llevaban clavadas hogazas de pan, símbolo de la revuelta, y algunos palos. La chusma se giraba de vez en cuando hacia el Schuler's Hall, gritando en diferentes idiomas: ¡Rifles! ¡Rifles! Estaba claro que ese era el motivo por el cual la muchedumbre no se movía de la plaza. Una explanada en el centro de uno de los peores barrios marginales, rodeada de casuchas. Un miembro de la comuna había anunciado unos días antes que el comité ejecutivo disponía de todo un arsenal y que lo utilizaría contra los patrones. 5,000 rifles, había dicho. En el caso de que eso fuera cierto, los comuneros de Schuler's Hall no parecían dispuestos a servirse de él, y menos aún a repartirlo. Los parias que habían bajado desde Castle Thunder, Wildcat Chute y otros guetos de idiomas y razas diversas asediaban al comité para que los armara. Los hombres atrincherados en el interior, casi todos alemanes y posiblemente asustados por la masiva presencia de negros entre los manifestantes, no accedían a ello. Incluso habían cerrado las contraventanas de la planta baja. ¡Adelante!, gritó el capitán Fox a la policía montada. ¡Adelante, mis valientes!, lo secundó el capitán Lee, al mando de los agentes a pie. Los policías avanzaron, soltando un alarido y blandiendo sus porras. Tras ellos, los soldados comenzaron a marchar como una legión romana, formando un bosque semoviente de bayonetas. Los civiles del club de tiro siguieron sus pasos en una pequeña falange desordenada. No iba nadie a su mando, tan solo unos representantes de la Cámara de Comercio gritando órdenes que nadie escuchaba. Los subversivos comenzaron a dispersarse con el aguacero de golpes. Coates, en vista de que la chusma no disparaba, siguió el ejemplo de sus compañeros y agarró el rifle por el cañón para usar la culata. Unos pocos manifestantes, incapaces de moverse con la rapidez necesaria, permanecieron en los escalones del Schuler's Hall. Los demás ya se habían desperdigado por las callejuelas de los alrededores. Coates tuvo la suerte de toparse con el sujeto adecuado, un anciano negro sentado en la escalinata. Parecía tener dificultad para levantarse. Vestía una librea de los sirvientes de los teatros flotantes del Mississippi y se estaba tapando con los dedos el pelo blanco y escaso de la cabeza mientras murmuraba algo. Tal vez estaba pidiendo clemencia. Robert Coates vaciló y el miliciano barrigudo que estaba a su lado poco antes le sacudió en el hombro y le dijo: «Venga, muchacho, golpea». «¿Yo?» «Sí, tienes que acostumbrarte». Coates apuntó con la culata del rifle al sirviente y le golpeó justo en el centro de la cabeza. El viejo se dobló hacia adelante, emitiendo un gemido, pero aún sin sangrar. El chico golpeó de nuevo y el negro se desplomó sobre el escalón con el pelo ya empapado en sangre. «Bien hecho, Bob». Fue el mismísimo James Harrison Wilson el que gritó. Se hallaba a poca distancia, ensañándose desde lo alto de su caballo, porra en mano, con una mujer que tenía la barriga demasiado hinchada como para poder escapar. Y bueno, esto nos hace pensar que quizás estaba embarazada, ¿no? Son cuestiones que uno no puede saber en el momento de la refriega, uno alcanza a ver imágenes, a nosotros que nos ha tocado pues darnos con las fuerzas del orden, como pasó al principio de la resistencia, pues a veces no podemos tenerlo todos los hechos, pero parece ser que esta mujer está embarazada y eso demuestra la crueldad de estos personajes que lo único que hacen es proteger sus intereses económicos. «No tengáis piedad, no la merecen». Coates dejó al negro y corrió hacia las puertas del edificio, cerradas a cal y canto. Pasó entre las columnas, arrancó la pancarta del Partido de los Trabajadores y la usó para secarse el sudor antes de arrojarla al suelo. Seguidamente se unió a los soldados y milicianos que estaban aporreando las puertas trancadas. Al final se abrió la entrada, tal vez porque se dio el cerrojo. Coates accedió a un vestíbulo con una amplia mesa en el centro. Alrededor de ella estaban sentados unos hombres ancianos y barbudos, todos ellos con gafas, que alzaron las manos inmediatamente. Delante tenían un montón de papeles. El calor era infernal y el polvo se levantaba como caspa. Coates se dio cuenta de que no tenía nada que hacer allí. Había demasiados soldados, policías y voluntarios del club de tiro.
Ellos se encargarían de los subversivos. Lo mejor sería salir a la calle para cazar a los últimos rebeldes. Las escaleras ya estaban despejadas. El ejército se hallaba por todas partes. Un puñado de milicianos perseguían a unos cuantos negros que vivían por la calle St. Charles, probablemente en dirección al mercado Lucas. Coates echó a correr y alcanzó a sus compañeros. Acorralaron a algunos fugitivos en la calle 20. No tenían potestad para detenerlos, así que se limitaron a golpearlos con saña. Bob Coates se encargó de un morenito que se protegía la cabeza como el negro poco antes. Le apartó las manos del cuero cabelludo y le atizó con fuerza rápidamente hasta que se desplomó. Al terminar la faena, notó una palmadita cordial en la espalda. Era el mismo burgués que se había burlado de su edad y que lo había incitado a apalear al viejo de los teatros flotantes. Ahora le estaba sonriendo. Buen trabajo, chico. No hubiera apostado ni un centavo por ti, pero veo que te has decidido. Eres un joven como es debido. Sé que trabajas para el señor Wilson. ¿Cómo te llamas? Bob Coates. Bien, Bob. Yo me llamo Furlong. Thomas Furlong. Tal vez nos volvamos a ver. ¿Quién sabe? Tengo mis oficinas en San Luis. Es fácil encontrarme. Coates se despidió con una señal y regresó al Schuler's Hall. Tuvo que pisar los banderines rojos del jefe de estación que los ferroviarios habían tirado al suelo al huir. Los soldados se estaban alineando frente al edificio. Se pasaban entre ellos cantimploras con agua. El calor era insoportable. La policía se había hecho cargo de los manifestantes capturados. James Harrison Wilson, que había desmontado de su caballo, estaba arengando a la desordenada falange de la milicia reclutada por la Cámara del Comercio. Os doy las gracias a todos. Por mérito vuestro, la comuna de San Luis se ha terminado, y creo que no resurgirá nunca más. Los más jóvenes han demostrado especial valor. Miró a Coates y acarició fugazmente su cabellera rubia. No lo olvidaré. El chico tiene agallas, afirmó Furlong, que se unió a ellos en ese momento. Sí, tiene agallas. Yo ya lo sabía. Ahora id al club de tiro a devolver los rifles. Después, los que trabajéis como ferroviarios podéis descansar. Hoy es día de vacaciones. Os lo merecéis, qué demonios. Otros industriales, grandes y pequeños, le dijeron eso mismo a sus respectivos empleados. Coates, que no tenía tiempo de pasar por el club de tiro, entregó su arma a un compañero y se dirigió a casa. Vivía en la zona de Carondelet, en el extremo sur de la ciudad, a orillas del río Missouri. Un área con fábricas, cervecerías, una acería y unas pocas viviendas, todas míseras. Lo mejor era la parte oeste del barrio, en torno al parque que le daba nombre. Al este solo vivían pobres. Llegó a casa al cabo de una hora muy acalorado. Pasó entre sus dos hermanitas, Virginia y Mary Ann, que jugaban en la escalera de madera. Su madre estaba retirando de la mesa las sobras de la comida. Su padre, sentado en una esquina del comedor, sostenía ante sus ojos, con su único brazo útil, el Missouri Republican. «Has vuelto pronto, Bob», dijo su madre, una mujer de poca estatura y constitución mediana. «¿Has comido algo?» «No. Si queda algo de sopa, la tomaría de buena gana». «Queda, pero ya estará fría. ¿Te la caliento?» «No, está bien así, con un poco de pan». Mientras Bob hundía la cuchara en el cuenco, su padre bajó el periódico y comentó: «El reverendo John Silver ha cambiado de idea». Hablaba con una voz apenas inteligible, separando bien las palabras que le salían como un chisporroteo. Una gran cicatriz de la garganta daba a entender el motivo de su habla tan dificultosa. Era un escándalo que apoyase a esos sinvergüenzas justo cuando tienen la ciudad paralizada. Yo ya estaba pensando en cambiarme a otra iglesia. Seamus Coates había sido un hombre poderoso, de pura ascendencia norirlandesa, al igual que su esposa, Mary McCann. Muy religioso, al llegar a América abandonó el protestantismo anglicano tradicional para unirse a la Iglesia del Mesías de San Luis, ahora dirigida por el reverendo Snyder. Compartía los principios democráticos del pastor hasta que sufrió el accidente que le dejó lisiado el brazo izquierdo, que a punto estuvo de rebanarle la garganta y que le hizo perder una pierna.
Como guardafrenos, incluso se había inscrito en la asamblea local de las 5 Estrellas, sociedad secreta de trabajadores conocida entre sus adeptos por su verdadero nombre, Caballeros del Trabajo. Los caballeros no hicieron nada por él cuando quedó mutilado. Por el contrario, el señor Wilson, propietario de ferrocarriles de San Luis y el sudeste, se había mostrado generoso en nombre del oficio que durante un tiempo él mismo había ejercido. Había ido a visitarlo en persona, le había pagado 2 meses de alquiler de su propio bolsillo y había contratado a Bob. Y la familia sobrevivía gracias al salario de Bob, no gracias a los caballeros del trabajo, al partido de los trabajadores o a la iglesia del Mesías. Ya no volverán a paralizar la ciudad, papá, dijo Bob mientras desmenuzaba el pan en la sopa. Los hemos dispersado. El señor Wilson en persona me felicitó. Mañana se reanudará el trabajo. Estupendo. El periódico dice que el mercado Lucas estaba lleno de negros. Es cierto, camareros de los teatros flotantes y obreros portuarios. Antes eran bien pagados. Ahora, por culpa de los negros, que se conforman con poco, ahora los camareros les pagan con las propinas y los obreros viven de la indigencia. Eso no puede seguir así. Bueno, hoy les hemos dado una dosis de jarabe de palo. Simus asintió con la cabeza y afirmó: les está bien empleado, cada día son más insolentes. Devolvió la atención a su periódico mientras Bob hundía la cuchara en la sopa fría. La estancia estaba llena de moscas y de vez en cuando se veía obligado a interrumpir el almuerzo para apartar a alguna especialmente molesta. Su silbido y los grupos joviales de las niñas, los gritos joviales de las niñas que llegaban desde el exterior, fue el ruido predominante durante un rato. Mary McCann era capaz de mover pilas enteras de platos y vasos sin provocar ni el menor sonido. En el río, los barcos y las barcazas seguían parados a causa de la huelga recién terminada. Cuando estaba ya con las últimas cucharadas, Bob preguntó: «Papá, ¿has oído hablar de un tal Thomas Furlong?» Desde detrás del Missouri Republican, Simus respondió: «Por supuesto, es un hombre importante, una especie de policía. ¿Estaba también él en la plaza?» «Sí, me felicitó. En presencia del señor Wilson, además». «Eso es bueno, muchacho. Cuando más te ganes la estima de los hombres influyentes en esta ciudad, más lejos llegarás en la vida. Podrías hacerle una visita a uno de estos días con el pretexto de darle las gracias. Creo que tiene sus oficinas en el centro, por la zona de la avenida Washington. A nosotros que somos pobres no nos viene mal conocer a gente de categoría». Al acabar de comer, Bob, poco acostumbrado a estar en casa en un día laborable, no sabía qué hacer. Se pasó media hora en el porche jugando con sus hermanitas, una de 6 años y otra de 7. Simus y Mary habían traído al mundo a sus hijos a intervalos irregulares, en función de que las circunstancias económicas fueran positivas o negativas. Finalmente, al caer la tarde, decidió ir a ver a Eleanor, su amiga de la infancia, y ahora, en cierto sentido, su novieta. Normalmente se veían solo los domingos, tras los oficios religiosos, o en días festivos con motivo de algún picnic. Le iba a dar una sorpresa con su visita. Eleanor O'Hagan vivía en el mismo barrio, en la carretera Smith. Era de la misma edad de Bob y trabajaba como cigarrera en la fábrica en la que también estaba empleado su padre, Brian O'Hagan. Tenían mejor vivienda que los Coates, aunque no era un domicilio unifamiliar, sino una casa estrecha y alargada hacia arriba con 4 plantas. Ella vivía en la primera, en un piso de 2 habitaciones, con ventanas angostas. Era como si el edificio aplastara y encogiera los pisos inferiores. La encontró delante de la casa, regando con un cubo de agua un pequeño seto polvoriento. «Hola», le dijo. «Hola», respondió Eleanor. Tenía un semblante amable, pecoso, con grandes ojos verdes y una naricilla puntiaguda. Su pelo, de color pajizo, nunca estaba ordenado, por mucho que tratara de domarlo con lazos y horquillas. Era delgadísima, esmirriada, nada guapa. Sin embargo, a Bob le gustaba. «¿No has trabajado hoy?», preguntó él. «No, no había huelga, pero los propietarios decidieron mantener cerrada la fábrica de todas formas. Yo he perdido 50 centavos, mi padre el doble. Hubo disturbios en la calle del mercado, creo». Bob hinchó el pecho antes de exclamar: «Yo estaba ahí. Fue duro, pero me porté valerosamente».
Ah, contestó Eleanor, sin inflexión alguna en su voz. No deberías exponerte al peligro. No había ningún peligro, Ellie. Ha sido un buen día. Escucha, ¿te apetece dar un paseo conmigo hasta el río? Ya casi es de noche, objetó la chica señalando una de las escasas luminarias de la zona, que el farolero estaba encendiendo desde lo alto de una escalera sostenida por un compañero. Tengo que preguntárselo a mis padres. Ve, te espero. Eleanor posó el pequeño cubo y entró en casa. Salió al cabo de unos minutos. Lo siento, Robert. La cena está casi lista. Él ocultó su pesar. Otra vez será. En realidad estoy cansado. ¿Podría darte un beso? Preguntó bajando la voz. A pesar de la escasa visibilidad, Bob tuvo la certeza de que se acababa de ruborizar. Le ocurría siempre ante peticiones de esa índole. No, no puedes, susurró Eleanor. Pero si realmente quieres, le ofreció la mejilla y él puso en ella sus labios. Ella entró corriendo en casa, pero antes de que desapareciera, Bob tuvo tiempo de gritarle: Buenas noches, Ellie. Buenas noches, Bob. Vámonos a una pausa. Este es un poquito como el ambiente, el background que tienen estos personajes que vamos a conocer a lo largo de la novela. Una novela que nos va a hablar de organizaciones que existieron. Esta de los Caballeros del Trabajo fue de las primeras organizaciones de trabajadores en Estados Unidos, que si bien no se considera una organización de izquierda, ciertamente buscaba los beneficios económicos, sociales y de salud de los trabajadores que estaban afiliados a esta organización. Pero efectivamente, como las organizaciones de trabajadores estaban prohibidas o eran mal vistas o eran perseguidas por los patrones, bueno, pues muchas de estas tenían que volverse sociedades secretas y pues pululaban por todo Estados Unidos. Obvio, hubo algunas, debido sobre todo también a la llegada de inmigrantes de Europa. Hubo otras organizaciones que se formaron ya con el conocimiento de los textos de Marx, muchísimos con el conocimiento de la corriente anarquista y anarcosindicalista que ya se desplegaba en España. Pero bueno, eso se va a ir viendo poco a poco a lo largo de este largo libro, un libro de más de 400 páginas, que no he terminado, lo estoy leyendo, pero me pareció muy importante dar un adelanto en Letras Militantes. Vámonos pues a la pausa musical a cargo de nuestro compañero Carlos Villanueva, con música original, compuesta, interpretada por él, producida por él, y regresando continuamos con Letras Militantes. Estás escuchando Letras Militantes. Letras Militantes. Continuamos.
Ya estamos de vuelta en Letras Militantes con este muy interesante, muy divertido, bueno, muy entretenido libro, One Big Union, del autor italiano ya fallecido Valerio Evangelisti. Es un libro que fue escrito originalmente en el 2011 y la primera edición en español se da justo el año pasado. Y pues afortunadamente ya la tenemos aquí en México, podemos acceder a ella y hay que estar al pendiente porque forma parte de lo que llaman una trilogía. Hay un libro que se escribió antes que este, otro que se escribió después y que se le conoce como la trilogía americana porque se dedica justamente a explorar desde la novela, desde la ficción, todo este momento histórico de los Estados Unidos, desde la Guerra de Secesión, el final del siglo XIX y el inicio del siglo XX, y con una perspectiva también desde los trabajadores, lo cual a mí fue lo que me atrajo, lo que me pareció lo más interesante de esta obra de Evangelisti. Quiero leer un par de párrafos de un periodista llamado Martín Betancourt, un periodista español, que hace una reseña justamente sobre un gran sindicato, sobre One Big Union. El artículo se titula Solo un peón en su juego y dice así: no deja de representar una pequeña pero luminosa sorpresa que en una época en la que la literatura apunta cada vez más a lo fragmentario, al relato intimista, a la pose excesivamente personal, a la adopción bajo el registro ficcional de asuntos determinados por la agenda pautada por la actualidad, a la omnipresencia digital tecnológica como trasfondo y ambiente de tramas y situaciones, y a cierta frugalidad en el ambiente, como gesto puramente estético, como exhibición de una carencia estructural, aterriza en las mesas de las librerías locales una novela que no solo hace de la cuidada ambientación histórica, Estados Unidos en las 3 décadas finales del siglo XIX y las 2 primeras del XX, una fortaleza para desarrollar su argumento, sino que se apropia y actualiza el ritmo de los grandes novelistas decimonónicos sin convertirse en un mero pastiche de género ni en una réplica de museo. Es decir, el estilo también de la narración es novedoso, sin dejar esta parte clásica por el momento al que se refiere. La novela se llama One Big Union, fue escrita por el boloñés Valerio Evangelisti, nacido en el 52, fallecido en el 2022. Publicada originalmente en Italia en 2011 y recientemente editada en español por la preciosista Hoja de Lata, que así se llama la editorial. El autor, que además de ser un prolífico novelista, practicó el ensayo y la historieta, emprendió con esta novela y otros 2 títulos también publicados en español, Antracita y Todo han de ser, esos 2 son los títulos de las novelas, su trilogía americana, dedicada a narrar la historia de Estados Unidos desde finales de la Guerra de Secesión a la consolidación del país industrializado. Para llevar adelante tamaño proyecto literario, Evangelisti inscribió sus libros, o mejor dicho, su propio estilo como narrador, en lo que se ha dado en llamar nueva epopeya italiana, a saber, el relato de determinadas historias fijadas en un momento histórico específico, desde la voz de aquellos que no tienen voz, los nadie, los desplazados e ignorados por el relato oficial de los hechos, que conforman historiadores, sociólogos y estadígrafos, y que representan, al decir de una canción de Bob Dylan escrita hace más de 60 años, solo un peón en su juego. Esto es lo que nos dice el periodista Martín Betancourt en su artículo Solo un peón en su juego, haciendo referencia, es una revisión de la novela One Big Union. Entonces vale la pena luego verlo, lo voy a subir lógicamente al perfil de Letras Militantes para que puedan también leer esta parte. ¿En qué nos quedamos? Nos quedamos en que Bob Coates, este hombre, este muchacho, parte de un grupo de choque de pues trabajadores contratados para atacar a otros trabajadores, para evitar que se organicen en sindicatos, pagado por estos grupos policíacos. Bueno, va a ver a su novia Eleanor, se está despidiendo de ella. Nos quedamos en que se daban las buenas noches. A la mañana siguiente, mientras se ponía el mono para ir a su puesto de trabajo, el mono, bueno, es traducción española, recordemos también eso, por eso va a parecer raro el uso de algunas palabras y modismos e incluso conjugaciones para ir expresando la historia, pero es por eso se trata de una edición española. El mono, pues es la ropa de trabajo que se utiliza en este tipo de fábricas
o incluso en las estaciones de tren donde se les da mantenimiento. Robert Coates fue convocado en la oficina del señor Wilson en la avenida Scott, adyacente a la Union Station. Se vistió a la carrera y acudió a la cita. Le sorprendió encontrar allí nada menos que a Thomas Furlong, que estaba de pie junto a la mesa del patrón. Bob se sentía un poco intimidado. Furlong, con las manos en la espalda, parecía incluso más robusto que el día anterior. Una bandera estadounidense extendida entre dos ventanas ofrecía el telón de fondo ideal. ¿Cuántos años tienes, Bob?, preguntó Wilson, sonriendo con su benevolencia habitual. 14, casi 15. Un poco joven para hacerse detective, comentó Wilson mirando a Furlong, que se encogió de hombros para quitarle importancia a esa circunstancia. Puede ir formándolo gradualmente, Bill. Nunca es demasiado pronto para aprender un oficio. Si me lo mandas un par de veces por semana, haré de él un buen operador. Hoy en día ya no es tan fácil encontrar muchachos con principios sanos. Wilson reflexionó un instante antes de volver su atención a Coates. Quítate ese mono, Bob. De ahora en adelante te daré 2 tardes libres a la semana para que vayas con el señor Furlong. Su actividad es diferente a la mía, pero complementaria. ¿Qué me dices? Coates había seguido todo el diálogo sin entender ni una palabra. Estaba desconcertado y murmuró. La locomotora saldrá en breve, es el tren para Chicago. Me esperan para hacer la revisión mecánica. Wilson se echó a reír. No te preocupes por eso, haré que te reemplacen. Y no estés tan triste, desde hoy ganarás $4 al día. Ve a la planta baja donde está la secretaria, la señorita Banks. Se encargará de los trámites. Furlong, que también estaba riendo, se despidió de él. Hasta pronto, muchacho. Bob bajó embriagado de felicidad. $4 al día, casi el triple de lo que ganaba hasta ese momento. Adoraba a la señorita Banks, adoraba a todos los que se cruzaron con él. Le encomendaron la tarea de llevar a la oficina de correos unos telegramas y vigilar al empleado mientras telegrafiaba. Quedó libre al cabo de 10 horas y corrió a su casa. En el camino se gastó la calderilla que tenía en comprar una rosa para regalársela a Eleanor. La calderilla, bueno, pues es el cambio, ¿no? Confiaba en que no se marchitara antes de que sonara la sirena de salida de la fábrica de tabaco. Cuando llegó a la vivienda de Ellie ya era de noche. Abrió la puerta el señor O'Hagan y Bob se apresuró a esconder la rosa detrás de su espalda, porque le imponía mucho respeto ese hombre alto, desaliñado, con una cabellera salvaje y roja como el fuego. No fue suficientemente rápido. ¿Esa flor es para mi hija?, preguntó el padre con tono abrupto. Bob no se atrevió a mentir. Sí, señor. ¿Puedo verla? Brian O'Hagan no se mostraba demasiado hostil. No, Ellie se está lavando. Dame esa rosa. La recibirá en cuanto salga del baño. Bob obedeció, dubitativo. Temía que el obrero, a sus ojos gigantesco, aplastara la flor con su enorme mano y la arrojara lejos. Sin embargo, el señor O'Hagan agarró el tallo con 2 dedos y le dijo: «Ya eres mayorcito. ¿Has empezado a fumar?» «No, señor». «Pues es hora de que empieces. Espérame aquí». Brian O'Hagan entró en casa. Cuando volvió ya no tenía la rosa. En su lugar sostenía entre los dedos un cigarro largo y grueso. Del piso llegaba un olor intenso a col hervida, similar al que se percibía a esa hora frente a numerosas casas de los alrededores. O'Hagan le mostró una pequeña etiqueta pegada en mitad del puro. «¿Qué lees ahí, muchacho?» Los caracteres eran diminutos. Bob se esforzó para leer. «Atención, fumadores, este es un auténtico cigarro americano, no una imitación china». «¿Lo has entendido?», preguntó el hombre, que a continuación profirió una palabrota poco apropiada para los oídos de un asiduo de la Iglesia del Mesías. «Nos vemos obligados a etiquetar así nuestros productos porque los malditos chinos nos los copian. Ellos son los verdaderos enemigos. Están invadiendo todo el país, mientras los rojos proclaman la guerra de los estadounidenses contra los estadounidenses, la comuna y no sé qué más». «Estoy de acuerdo con usted, señor». O'Hagan se sosegó al instante. «Eres un buen chico, Bob. Tienes permiso para ver a mi hija los domingos por la tarde. En mi casa, por supuesto. O en los picnics parroquiales». Bob volvió a casa feliz e incrédulo.
había sido el día más afortunado de su vida. Lo celebró con su familia. Antes de irse a dormir, trató de fumar un cigarro. Estuvo tosiendo toda la noche. Recordemos también que estamos hablando de ese final del siglo XIX, en donde, bueno, pues los jóvenes ya a cierta edad que tenían que trabajar, incluso desde muy temprana edad, pues ya a cierta edad tenían que empezar a portarse como hombres. Las jovencitas, bueno, pues ya eran casaderas, entonces no nos extrañe esas actitudes, ¿no? De hacer fumar a un chamaco de 15 años, que bueno, generalmente es a la edad en la que uno empieza a fumar. Pero también es importante ver estos rasgos que se van disparando dentro del texto con algunos de los personajes. Estamos hablando de obreros, ¿no? En la convivencia entre obreros, y entre estos obreros, pues llenos de todos estos prejuicios que les son generados por la misma clase patronal, ¿no? Por estos patrones que lo único que están cuidando es que los comunistas pues no logren organizar a los trabajadores y que esta organización de trabajadores les exija pagos justos, prestaciones, etcétera, ¿no? Este discurso, y acompañado lógicamente de este trabajo de comprar las conciencias de estos obreros, de estos parias, de estos desclasados, pues generaba que hubiera tanto auge de estos grupos de choque. Pero sobre todo porque estaban convencidos, o sea, sí era el dinero lo que les interesaba, pero también estaban convencidos de ese discurso en contra de los migrantes, en contra de los comunistas. Aquí lo vemos cuando le habla cuando lee la etiqueta que viene en el puro, en el cigarro, que no es una imitación china, y la reacción de O'Hagan, del, digamos, suegro de Bob Coates, de pues decir que ellos son el verdadero enemigo, ¿no? Entonces, bueno, ya vemos ahí rasgos que pues no van a cambiar mucho en más de 100 años. Hoy estamos viendo en los Estados Unidos el triunfo de Donald Trump como presidente de ese país, bajo la lógica esta del eslogan de hacer América grande de nuevo, ¿no? Y eso implica deshacerse de todos, de absolutamente todos los migrantes, incluso aquellos que ya eran por generaciones, o aunque fuera la primera generación, que ya eran ciudadanos estadounidenses. Entonces, pues es una raíz muy clavada en el corazón de los Estados Unidos, esta idea de que los inmigrantes son el enemigo. Y muchos de esos inmigrantes, pues no lo hacían por gusto, ¿no? Más bien la mayoría no lo hacía por gusto. Lo hacían huyendo de un país en donde eran perseguidos, en donde no, un país donde no tenían oportunidades para desarrollarse, para poder crecer, o que habían sido traídos, en el caso de los afroamericanos, habían sido traídos como esclavos, robados de sus poblaciones y llevados a los Estados Unidos con este afán de utilizarlos como esclavos. Y ya después de la Guerra de Secesión son hombres libres, pero resultan incómodos todavía para buena parte de la población estadounidense. Bien, ahí termina el primer capítulo, el prólogo de esta historia, donde nos presenta a Bob Coates, nos habla un poco de su origen, y entonces ya en esta primera parte de la que vamos a empezar a leer, ya entra de lleno en lo que va a ser el papel de Bob Coates con esta nueva carrera que le están enseñando o que le han enseñado. Primera parte, inicio de una carrera. 2, los caballeros del trabajo. Bob, tienes que volver a trabajar como ferroviario. Espero que no te importe. Oh, no, señor Furlong, contestó Robert Coates, un poco sorprendido. Creo que el señor Wilson volverá a contratarme gustosamente. Era el 5 de febrero de 1884, un día muy frío en todo el estado de Missouri. Aún había rastros de nieve sucia en el borde de las aceras y abundaban los charcos en las calles. Robert William Coates llevaba un año trabajando a tiempo completo para la agencia de detectives Furlong, con sede en San Luis, tras un aprendizaje muy largo que se llevó a cabo de acuerdo con su antiguo jefe, James Harrison Wilson. Este lo había destinado a labores de mantenimiento en la compañía ferroviaria de su propiedad, dejándole tiempo libre para que se instruyera en el arte de la investigación con Furlong, un antiguo compañero de armas de Wilson en el ejército nordista. Finalmente, con 20 años cumplidos, Bob había abandonado la compañía ferrocarrilera de San Luis y el sudeste y se había convertido en investigador. Furlong sonrió y dijo: «No se trata del bueno de Wilson, sino de alguien más importante, el mismísimo Jay Gould.
Seguramente habías oído hablar de él. Bob se sobresaltó. ¿Cómo no iba a saber quién era Jason Wood, conocido como Jay? Era el dueño de la más extensa red ferroviaria del Medio Oeste, incluyendo Ferrocarriles Unión del Pacífico y Missouri. Dominador de las comunicaciones a través del sistema telegráfico de la compañía Unión del Oeste. Acusado repetidamente de fraude y especulación, incluso había sido detenido en Canadá, lo que había provocado un incidente diplomático entre ese país y Estados Unidos. Apoyado a ultranza por el expresidente Ulysses S. Grant, que era uno de los héroes de la Guerra de Secesión por parte del norte, definido por el líder socialista europeo Karl Marx como una sanguijuela. En definitiva, un gran hombre. Jay tiene problemas y ha recurrido a mí, prosiguió Furlong. Dejó caer su cuerpo sólido sobre el sillón que había al otro lado del escritorio. La tapicería emitió algo así como un bufido. Siéntate, Bob, te explicaré el asunto. Bob tomó asiento en una silla a poca distancia de la chimenea que estaba encendida. Notó de inmediato un calor excesivo, pero decidió no darle importancia. Antes que nada, ¿cómo está tu mujer? Perdona por no preguntártelo antes. Ellie ahora está bien, señor Furlong. Sigue débil, pero se las arregla para cuidar de los niños. Tras la muerte de mis padres vino a vivir con nosotros su madre, Olivia O'Hagan, que le echa una mano. Estupendo. Saluda de mi parte a tu mujer y a su madre. Y si necesitaras un adelanto para pagar los medicamentos, gracias, señor, no hace falta. Con lo que cobro es suficiente. En efecto, entre los $4 diarios que le pagaba Wilson y los honorarios ocasionales con los que Furlong retribuía ciertos servicios suyos, la posición económica de Bob estaba muy por encima de la de los habitantes de la zona sur de San Luis. Esos servicios beneficiaban tanto a la compañía ferroviaria como a la agencia de investigación. Bob tenía la labor de identificar a los exaltados que se mezclaban con los obreros, los mozos de estación, los maquinistas y los fogoneros. Debía descubrir a los subversivos, los saboteadores y los partidarios del asociacionismo sindical. Le pasaba los nombres a Furlong, que a su vez se los revendía a Wilson dentro de un paquete mensual de actividades de vigilancia. Y Wilson se encargaba de despedir a los agitadores. Sin embargo, en el último año, Bob, convertido en investigador privado, se había estado ocupando básicamente de delitos menores y casos de infidelidad conyugal de hombres de la política. Seguimientos, interrogatorios, recopilación de pruebas. Era el objetivo secundario de su prolongado aprendizaje. Prácticamente ya se había olvidado del ferrocarril, aunque la idea de regresar a ese entorno no le desagradaba demasiado, siempre y cuando se tratara de un destino temporal. Aún tenía algunos conocidos entre los trabajadores, ninguno de los cuales sabía exactamente a qué se dedicaba ahora. Creían que trabajaba en una oficina del centro de la ciudad, donde incluso un simple subalterno ganaba más que ellos. Vivimos tiempos difíciles, comentó Furlong mientras encendía un largo cigarro. La caja de la que lo había sacado certificaba que eran estadounidenses. Tú mismo te habrás dado cuenta, me imagino. Sí, señor. La fábrica en la que trabajaba mi mujer cerró. Ahora su padre tiene que confeccionar los puros en casa como se hace en Nueva York. Trabajan día y noche y aún así, si yo no los ayudara, no sé cómo iban a sobrevivir. Ya, incluso los ricos se ven afectados, todos nos vemos afectados. Es una crisis general. ¿Conoces las causas? Desembarcan demasiados extranjeros en nuestro país. Lo mismo que hoy dice Donald Trump era lo que se decía en ese momento entre los círculos obreros de finales del siglo XIX. Contestó Bob instintivamente. La competencia de los chinos y de los eslavos. Esa es una de las razones, pero no la principal. Furlong agitó el puro con un gesto perentorio y elegante, como elegantes eran todos sus movimientos. Ni tampoco las estafas de los banqueros que llenan las páginas en los diarios. La verdad es otra, más trágica. El obrero norteamericano se está volviendo holgazán. Sí, eso es verdad, respondió Bob mecánicamente. No lo dijo por adulación, sino porque esa era una de las frases favoritas del pastor que había sustituido al reverendo Snyder al frente de la iglesia del Mesías. Y también podía leerse cada 2 por 3 en diversos periódicos.
Pretende ganar dinero sin producir lo suficiente. Reclama derechos imaginarios. Quiere trabajar solo 8 horas al día. No entiende que su suerte está ligada a la del empresario y que, si éste sufre, sufre también el obrero. ¿Tú qué opinas? Es evidente. Bien, dijo Furlong, echando una calada. O sea, un jalón al cigarro. Cuando exhalaba el humo del puro, su cabeza parecía estar envuelta en una nubecilla mística, a contraluz de la claridad invernal proveniente de la ventana que tenía a su espalda. Hay deberes ineludibles que un propietario debe asumir si no quiere que su industria entre en crisis. De aquí a pocas semanas, Jay Gould recortará el salario de sus ferroviarios. La coyuntura económica lo exige. Él lo lamenta, pero se ve obligado a hacerlo. Lo entiendo. Tú sí, pero hay muchos que podrían no entenderlo. Muchos de sus empleados están afiliados a una especie de sociedad secreta llamada los Caballeros del Trabajo. ¿Te suena? Bob consideró conveniente no desvelar que su padre había formado parte de ella. Tenía muy presente el símbolo de las 5 estrellas que había sido venerado durante un tiempo en su familia. Se limitó a contestar: sí, señor. Furlong, con gesto condescendiente, afirmó: por lo general se trata de buena gente. Son de esos utópicos no peligrosos. Se reúnen ocasionalmente, celebran sus rituales, debaten sobre una futura sociedad cooperativista. De repente el detective mordió el puro. Parecía que lo había alterado el impulso de un pensamiento desagradable. Frunció las cejas grises y siguió fumando con más rapidez. Y es ahí donde crecen las malas hierbas, aprovechando el terreno que les es propicio. Aparecen el anarquista, el socialista, el subversivo, que comienzan a propugnar un uso diferente de la asociación. ¿Te acuerdas de los Molly Maguires? Molly nunca había oído ese nombre, aunque le pareció oportuno asentir. Formaban parte de la antigua orden de los Hibernios, inofensiva en sí misma. La convirtieron en un grupo terrorista, asesinando, poniendo bombas. Toda la zona minera de Pensilvania se vio afectada. El comercio y la industria sufrieron. Eso no puede volver a ocurrir. Hay una película que justamente se llama Los Molly Maguires y la protagoniza el ya fallecido Sean Connery, que es justamente sobre este grupo de trabajadores. No recuerdo bien si eran mineros, creo que sí mineros, que se organizan y se van por la acción directa y por la vía anarquista de poner bombas y de pues entrarle por la parte armada de la lucha, ¿no? Excelente película, vamos a ver si la conseguimos y la podemos mover a través de Cineclub Artes 45. Bob tuvo la sensación de que estaba en presencia del Thomas Furlong de sus años jóvenes, el heroico espía de la Guerra de Secesión, el jefe de la policía privada del Pacífico Este, el guardián del orden en Oil City durante el periodo del frenesí por el petróleo. El frenesí por el petróleo también es otra época importantísima en este desarrollo capitalista de Estados Unidos y de este capitalismo salvaje, brutal, que hay otra película extremadamente recomendable y esta se puede ver en plataformas, creo que hasta en YouTube hay una versión completa de la película que se llama Petróleo Sangriento, There Will Be Blood. También con este magnífico actor que les decía yo de la película de Lincoln, Daniel Day-Lewis. Él sale en esta película de Petróleo Sangriento. Es excelente, maravillosa. Nos habla de ese nivel de codicia, de crueldad, de falta de humanidad de los capitalistas que se dedicaban a eso, a arriesgar, incluso algunos de ellos. No decimos que todos, pero en el caso de este personaje de Daniel Day-Lewis en Petróleo Sangriento, él incluso sacrifica parte de su integridad física por la búsqueda del petróleo. No comento más. Quienes puedan verla, véanla. Vamos a tratar de conseguirla para verla porque es una excelente película también y nos habla también de esta parte, de toda esta carrera endemoniada por explotar los recursos y hacerse cada vez más ricos, por hacer válido aquel lema de la tierra de las oportunidades con la que se publicitaba a los Estados Unidos y que en efecto fue la tierra de la oportunidad para hacerse rico, pero también para explotar al más pobre, para asesinar a los habitantes originarios, a las tribus, a los pueblos originarios de los Estados Unidos. Le invadió un sentimiento de respeto a Bob pensando en este señor Furlong. Preguntó quedamente: ¿hay riesgo de que eso mismo pase con los caballeros del trabajo? Sí, tienen un local al frente, si tienen al frente a un hombre peligroso.
La Asamblea Local 3218 de la Unión Pacífico ha reclutado a Joseph Buchanan, un extremista, un agitador. Dirigía en Denver, en el estado de Colorado, The Labor Enquirer, un periodicucho despreciable, incendiario que no sé por qué permiten que sigan publicando. Ahora Buchanan está aquí, sembrando el odio contra la gente de bien. ¿Los caballeros del trabajo ya están al corriente de la intención del señor Gould de reducir los salarios? Lo han intuido. Tú ya sabes lo que te estoy pidiendo. Necesito un buen investigador, capaz de infiltrarse entre los obreros de la Unión Pacífico sin levantar sospechas y de entrar en la Asamblea 3218. Tú, como exferroviario, eres el chico adecuado. Nadie recuerda tu participación en lo de 1877, a saber dónde habrán terminado los fanáticos de entonces. Eran todos franceses o alemanes. Ahora hay una nueva hornada de delincuentes. Haré todo lo que pueda, señor Furlong. Bob hizo ademán de levantarse, pero su interlocutor lo detuvo con un gesto. Hay un último asunto, dijo el detective. El tema en cuestión debía de inquietarle porque aceleró de nuevo el ritmo de inhalación del humo. Bob, tú sabes que soy un hombre generoso. Hace años acogí entre mis colaboradores a otro veterano de guerra, Alan Pinkerton. Habrás oído hablar de él. Sí, por supuesto. Pocos eran los que no habían oído hablar del apellido Pinkerton, el más famoso detective de Estados Unidos. Lo adiestré como he hecho contigo, lo traté como un hijo, y él me lo pagó creando su propia agencia, con la que ahora me hace la competencia ferozmente. Cada vez que ofrezco mis servicios a alguna compañía me encuentro con que Pinkerton ha llegado antes que yo y me ha robado la plaza. ¿Te parece justo? Bob negó con la cabeza, aunque pensando para sus adentros que la agencia rival tenía más sucursales que la Furlong y se publicitaba más. Pinkerton y sus equipos de investigación protagonizaban novelas y relatos en fascículos. Los periódicos les dedicaban artículos llenos de admiración. Contaba con cientos de agentes que superaban en habilidad a los policías locales. Furlong dirigía una firma mucho más modesta. Veo que me entiendes, Bob. Pues bien, Gould también ha recurrido a Pinkerton, pero la misión más difícil, la de infiltrarse, nos toca a nosotros. Haz un buen trabajo, chico. De ti depende no solo el destino de una red ferroviaria que trae progreso, sino también del futuro de esta agencia. Bob supo que era hora de despedirse. Pasó por el despacho de al lado para recibir instrucciones de la señorita Duff, la secretaria, y después salió a la calle. Tuvo que caminar despacio porque las aceras, cubiertas de hielo, estaban resbaladizas. El aire era gélido y el cielo estaba oscuro. Cada respiración se convertía en vapor. No convenía coger el transporte público, había demasiados pasajeros, y muchos de ellos padecían enfermedades que iban del resfriado a la pulmonía. A medida que se alejaba del centro, en las esquinas de algunas calles, iban en aumento el número de mendigos que se calentaban con fuegos encendidos dentro de bidones oxidados. En el centro no toleraban su presencia, pero en los suburbios la policía hacía la vista gorda porque eran demasiados. Al bajar hacia el sur de la ciudad veía los signos de degradación provocados por la crisis de comienzos de los años 80, del siglo XIX. Los edificios tenían fachadas descochadas y muchas ventanas y cristales rotos y polvorientos. Hordas de chiquillos alborotaban en la calle arrojándose puñados de nieve, estancada en medio de la suciedad. Los hidrantes que solían abastecer de agua a los bloques de viviendas se veían desgarrados o en estado precario. El pavimento estaba lleno de baches y el hielo cubría la basura. El abandono era más notorio en las calles que daban al río Missouri. Ahí se ubicaban las fondas para obreros, que habían surgido por doquier. En ese momento, era casi mediodía, se mostraban desiertas, pero el hedor se percibía a varios metros de distancia de las fachadas. Grandes habitaciones con literas llegaban a albergar a 15 o 20 obreros que por la noche se hacinaban allí como animales. Eran negros, eslavos, italianos, españoles, alemanes, mexicanos, asiáticos. El rebaño humano, negros aparte, que desembarcaba en Estados Unidos prácticamente a diario, en busca de quién sabe qué paraíso imaginario. No era raro que en las fondas mezclaran a las mujeres con los hombres, despreciando los más elementales principios del pudor. Robert Coates estaba pasando entre aquellos tugurios porque tenía prisa y quería seguir el camino más corto. Por suerte, él
Ellie y los niños vivían en una zona mucho más decorosa, en el mismo Carondelet, donde se habían criado, pero en las casas que había frente al parque, que eran pobres pero dignas. Allí vivían incluso familias de funcionarios. Subió las escaleras de su vivienda unifamiliar, dotada de porche y encajonada entre dos edificios de 6 y 7 pisos respectivamente. Los niños, Charles y Thelma, corrieron a su encuentro. Él los abrazó apresuradamente y fue directo al dormitorio para ver a su mujer. «¿Cómo estás?», le preguntó tras besarla en la frente. «Mejor que estos días atrás», contestó Ellie, tal vez mintiendo. Sus ojos verdes, en relación con su rostro menudo y delicado, parecían faros cubiertos de vaho. Su tez era de una palidez extrema, salvo por los párpados y los glóbulos oculares enrojecidos. Respiraba con dificultad, a juzgar por los movimientos convulsivos bajo la manta que la tapaba. «¿Ha venido el doctor Goldstein?» «Sí, ha estado aquí». En ese momento apareció la madre de Ellie, que salía del aseo. Tenían un pequeño baño, raro privilegio en el sudeste de San Luis, con agua que sacaban de una fontana. Olivia O'Hagan no había envejecido demasiado. Al abandonar la casa fábrica de su marido, parecía haber adoptado un aspecto destinado a durar indefinidamente. Ligeramente encorvada, con el pelo blanco y la piel coriácea y ajada. Un temblor constante sacudía sus labios. «Bob, te he preparado un cocido. Si quieres te lo dejo en la mesa». «¿Ellie ha comido algo?» «Lo de ella se prepara rápido. La pobrecita come tan poco». Bob acarició el pelo de su mujer y dijo: «Necesitas verduras, de las que fortalecen, como espinacas y acelgas. Te las compraré mañana». Ella esbozó una sonrisa tan pálida como sus labios. «Son caras, Bob». «¿Qué más da? Precisamente esta mañana me prometieron un aumento de sueldo. Tendré que volver a trabajar en el ferrocarril durante unas semanas, pero no importa, la paga es buena. ¿Sabes que el señor Furlong me ha preguntado por ti?» «¿Por mí? ¿De verdad?» «Sí, yo no soy el único que te quiere». Tras darle otro beso, Bob se dirigió a la mesa. Le preguntó a Olivia: «¿El doctor Goldstein no ha dicho nada?» «Sí, que todavía no sabe de qué enfermedad se trata. Parece tuberculosis, pero no lo es. Lo ha consultado con unos colegas suyos importantes y le dicen que es una especie de tisis y que la padecen muchas cigarreras o antiguas cigarreras. Es por culpa del trabajo en fermentación que colocan en su regazo y por trabajar con las ventanas cerradas, para que el aire no lo seque». Vamos a dejar hasta aquí la lectura de esta novela, One Big Union, un gran sindicato, de Valerio Evangelisti. Aquí nos va retratando justamente las condiciones de esa población precaria, de esas condiciones inhumanas en las que viven, y cómo este discurso y esta cercanía, el discurso del poder y la cercanía de estos algunos personajes cercanos al poder y la cercanía con los propios trabajadores, pues los hacía pensar a muchos trabajadores y los hace pensar hoy en día, y no solo en Estados Unidos, en México también, pensar que sus condiciones precarias van a acabar por el hecho de seguir los mismos pasos que estos patrones les han planteado. Que algún día ellos podrán aspirar a la riqueza o por lo menos entender que su puesto dentro de la sociedad es el que se merecen por el esfuerzo que dan y no el que les impone un modo de producción que lo único que busca es explotar sus medios, sus recursos, su vida hasta el límite posible. Entonces, bueno, una muy interesante novela. Vamos a seguirla leyendo. Vamos a ver si en otra emisión abordamos otros capítulos, pero por lo pronto tengo que acabarla yo. Y por el momento, pues terminamos esta emisión de Letras Militantes, agradeciendo a mis camaradas de Radio SME por la producción y la transmisión de esta emisión a través de su medio. Muchas gracias, que tengan una excelente semana y aquí nos despedimos de Letras Militantes. Hasta luego. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.